Hola, muy buenos días acá en América Latina, muy buenas tardes en Europa. Aquí les saluda Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa. Hoy día, último programa del 2024, vamos a hacer un balance geopolítico sobre lo que viene ocurriendo en el mundo, ¿no? Cerramos este año, pues, en pleno proceso de transición a un mundo multipolar. Estamos asistiendo a la caída de la hegemonía estadounidense y en este intento de mantener el statu quo vemos tres conflictos grandes en el mundo. Estamos hablando de Ucrania, el genocidio en Gaza que ha escalado una guerra en Medio Oriente y el conflicto en el mar de China Meridional. Ambos conflictos, si bien están en territorios separados, tienen un eje en común: la intención de Estados Unidos, como repito, de mantener el sistema en statu quo. Ahora, el mundo, según el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el mundo ha entrado en una era de caos de consecuencias imprevisibles. Estamos hablando que aparte de los conflictos, este año hay una cifra histórica récord de refugiados. Se han violado todos los derechos humanos, se han violado el derecho internacional y además le sumamos a esto la crisis climática que impacta en todo el planeta. ¿Qué nos depara este 2025? Lo vamos a conversar hoy en Nuestra América en Disputa. Muy buenos días, les saluda Verónica Insausti, esto es Nuestra América en Disputa y estamos ya en vivo y en simultáneo por 4 señales de la región. Estamos hablando de NTV Info, Huayca, CDC Ecuador y CD Trabajo Colombia. Los invito a partir de ahora a que nos acompañen con sus preguntas, sus comentarios sobre el tema que ya les adelanté, vamos a tocar el día de hoy. Bueno, los conflictos geopolíticos, la polarización, el deterioro de la democracia han marcado este 2024, ¿no? Con todas las consecuencias sociales y económicas que esto conlleva. Y nuestra región no es la excepción, ¿no? Para analizar esta gravísima situación, nos acompañan dos expertos, activistas y analistas políticos desde el País Vasco. Está con nosotros José Antonio Eguido, analista, sociólogo, escritor y profesor universitario. Y desde Lima nos acompaña Mocha García Naranjo, reconocida política, activista, ex ministra de la Mujer y ex embajadora del Perú en Uruguay. Muchas gracias a ambos por estar aquí con nosotros en esta última edición de Nuestra América en Disputa del 2024. Muy bien. José Antonio. Muchas gracias, un placer, querida Verónica. Excelente. José Antonio, empezamos contigo. Tu primera impresión sobre lo ocurrido en el mundo este año. Bueno, pues yo creo que queda dicho, ¿no? Hay un mundo muy poderoso todavía, pero en decadencia, que no se quiere marchar, que no quiere perder su influencia y que viene fomentando las guerras porque le va bien, ¿eh? Hay que ver los grandes beneficios que tienen las grandes 5 empresas monopolistas del complejo militar industrial norteamericano que venden armas a los diferentes conflictos, ¿no? Sobre todo el grueso, donde se dilucida el futuro de la humanidad, que está en tierras de la antigua Unión Soviética, Ucrania, Rusia, si no escala más, y luego la venta masiva de armas vergonzosa de Estados Unidos, o entrega, no sé si la pagan o no, a Israel para matar del orden de las 200.000 personas civiles, ¿no?, de la franja de Gaza. Y eso beneficia a muchos réditos al complejo militar industrial, de manera que estamos ante un sistema, el norteamericano, al que le favorece la guerra. Y además, ese sistema domina no solo el complejo militar industrial, a través de los grandes fondos de inversión, BlackRock y Vanguard, sino
a la vez el sistema mediático. De manera que ellos están empujando para que la opinión pública del mundo apruebe las políticas de guerra que la OTAN, la administración norteamericana, presenta como políticas de paz, cuando son políticas que llevan al mundo a una escalada que amenaza con eliminar la vida en el planeta. Y por si fuera poco, tocando también el tema mediático, asistimos al blanqueamiento abierto, impúdico, por parte de los medios dominantes, la BBC, Le Monde, supongo que en Estados Unidos es lo mismo, de un peligroso terrorista que ellos, los occidentales, han puesto en el poder en Siria, ¿no? El señor Golani, o Gulani, que es el alias que tiene de sus actividades terroristas, es un antiguo miembro de un grupo terrorista que mató miles de personas en Siria y no pocas personas en París y en Francia, ¿no? Bueno, pues es presentado por los medios como un político honorable y un excelentísimo señor líder. Este es el fin de la comunicación, el fin de la decencia que aún le quedaba al mundo occidental. Ya no tiene mucha decencia, querida Verónica. Así es. Bueno, los medios de comunicación tradicionales ya hace mucho tiempo que han perdido credibilidad y lo demuestran con esto que comentas ahora, ¿no? Ahora, lamentablemente también, por ejemplo, el conflicto, el genocidio en Gaza se ha normalizado. Ahora prendes la televisión, almuerzas mientras escuchas las noticias de los niños y los civiles asesinados. Y bueno, no pasa nada, porque más allá de algunos movimientos de organizaciones de la sociedad civil que salen a marchar en diferentes partes del mundo, pues los gobiernos no dicen nada. Entonces, ¿hacia dónde estamos transitando para el próximo año, no? Mocha, y en América Latina y el Caribe, ¿cuál es tu balance geopolítico inicial de este año? Por supuesto. En primer lugar, un abrazo, un cariño para ti, un saludo al programa y muchas gracias por ese momento que tenemos. En fin, doy continuidad a lo que dice nuestro compañero José Antonio, ¿no? Yo había definido que estábamos ante un año de votos y de urnas, de guerras y de elecciones. Así había definido el año. Y eso no ha sido diferente pues para América Latina y el Caribe, ¿no? Por supuesto que tampoco para Europa. El mundo se estima pues que tiene más de 8.800 millones de habitantes y este año países que representan más de 4.200 millones de habitantes entraron en procesos electorales, amén del conjunto de guerras y de polarización. Como bien se dice, la polarización de un mundo que no quiere terminar de morir se mantiene también en América Latina, ¿no? Se ha apelado este año sistemáticamente a la frase de Gramsci: lo viejo no quiere irse, lo nuevo no termina de nacer, y en ese espacio pues se presentan los monstruos. América Latina no ha estado lejos, digamos, de circunstancias de modificaciones políticas. Se han producido 6 elecciones en América Latina, 6 que son las que han marcado lo que defino yo el año de urnas, y por supuesto que la guerra también nos ha impactado. También hemos tenido, digamos, asomos, digamos, en la zona del Esequibo de posibles conflictos también de orden militar, pese a que en La Habana hace 10 años se declaró América como zona de paz. Y esa declaración de La Habana sobre América, sobre zona de paz, hay que defenderla porque está vigente, ¿no? Por supuesto que han habido avances de las derechas, avances de las izquierdas. Para el caso de las izquierdas, creo que lo más importante es el triunfo de Claudia Sheinbaum en México, ¿no? Dando continuidad al sexenio de López Obrador, que dejaba pues una barrera altísima. Tú sabes que gobernar 6 años desgasta a cualquier gobierno, sin embargo, él sale con un alto reconocimiento, ¿no? Y en el caso del Frente Amplio retoma, por supuesto, su conducción en el mando, primero entrando a una segunda vuelta, que era lo que tenían ellos previsibles. No logran en la primera vuelta superar el 50%, sí llegan al 45%, y hoy día también tienen mayoría en el Senado, como lo tiene Claudia Sheinbaum, y le falta un voto para la minoría, para la mayoría en diputados. Yo creo que ese escenario es positivo.
Hay, por supuesto, aspectos negativos que se evidencian en el interés por Bukele que genera, digamos, en América Latina. Es decir, esta tendencia a la mano dura, a la militarización, a la violación de los derechos humanos, se ha expresado pues, fuertemente en América Latina y, por supuesto, se ha constituido un eje, ¿no? El eje Milei, Bukele y, por supuesto, al que se suma Noboa. No necesariamente tienen una capacidad de caudillaje para toda América Latina. Recordemos que Bukele gana con 2 millones de votos, 2.700.000 de un registro de más de 5 millones. Gana con una abstención del 47%, ¿no? Y el gobierno de Noboa está en una crisis tan grande que retiró a su propia vicepresidenta, ¿no? Hay otras elecciones fundamentales, efectivamente la elección de Norteamérica en Estados Unidos, con el triunfo de Trump y la derrota patética, digamos, de lo que es la gesta de los demócratas, ¿no? Hay autores que desde Europa que han definido muy bien la crisis, digamos, de este triunfo o de esta derrota de Biden, ¿no? Que es el tema de la inmigración, el tema de la inflación y el tema de la identidad, ¿no? Estos tres factores llevan a la derrota. Sobre esos puntos, Mocha, vamos a ir, te voy a preguntar más adelante para que desarrolles más ampliamente el tema de la migración. Claro que sí. Ahora claro que quería preguntarle a José Antonio, ¿usted cree que las tres grandes guerras, porque hay muchos conflictos alrededor del mundo, pero me refiero al Medio Oriente, Ucrania y el Mar de China Meridional, ¿tienen alguna relación con la caída de la hegemonía estadounidense en el sentido de querer imponer la fuerza militar ante la crisis sistémica? Mira, creo que es para mí la pregunta, Verónica, pero recibo con muchos cortes la imagen y el sonido, de manera que tengo un poco que imaginar que es para mí, ¿no? Y espero que la recibáis sin cortes, es un problema de la plataforma, porque, bueno, ya la guerra, digamos, en los mares del sur de China es una guerra latente, no declarada abiertamente, pero que integra, digamos, un frente complejo de presión establecido por los Estados Unidos y sus aliados, también sus aliados regionales, digamos de Asia-Pacífico, que son Australia, Filipinas, Taiwán, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda, etcétera, ¿no? Pero ese frente incluye desde la desestabilización de la península occidental de China, que se llama Xinjiang, la eventual y latente desestabilización del Tíbet, la desestabilización en Hong Kong, la desestabilización en Taiwán, que a veces alcanzan límites de amenaza militar, y luego la situación, yo creo, en la península coreana, que es una manera que tiene este mundo occidental de presionar a China, indirectamente a través de la República Popular y Democrática de Corea, ¿no? Entonces, lo que yo veo, más que, salvo que me falte información, más que amenazas inmediatas en el mar meridional de China, la posibilidad de que 20 o 30.000 terroristas que han sido preparados en Idlib y en Latakia durante estos últimos años por los servicios especiales norteamericanos y británicos, que son terroristas chinos de la etnia uigur, sean lanzados a través probablemente de las fronteras pakistaníes o afganas, porque los talibanes, recordemos que estuvieron 20 años en supuesta guerra con los norteamericanos, pero que nacieron siendo muy amigos de los norteamericanos y de los pakistaníes, ¿no? Lanzados por, como le digo, por esas fronteras para desestabilizar la provincia de Xinjiang. Hay que recordar que estos terroristas del Partido Islámico del Turquestán son cortadores de cabeza muy avesados, endurecidos en la guerra contra la República Árabe Siria, uno de cuyos derrotados, además del pueblo sirio, es la propia China, ¿no? En relación a este fenómeno que le digo, que me parece que sería la amenaza de seguridad más cercana que tiene China
entre varias que tiene. Por supuesto, en el Océano Índico tiene una amenaza permanente, José Antonio, en Taiwán disculpa más que te permanente todavía, interrumpa. etc. Creo que no escuchaste la pregunta inicial completa. La pregunta inicial completa es ¿cuál es la relación que tiene la guerra en el mar de China Meridional, la guerra en el Medio Oriente y en Ucrania? Si tú ves, si tiene relación con la caída de la hegemonía estadounidense. Mira, Verónica, pero creo haber respondido a lo que te he dicho, porque te he dicho, no veo guerra en China a lo que pasa en Siria, donde ha estado vinculada, por cierto, Ucrania en el derrocamiento de la República Árabe Siria. O sea que yo creo que te he respondido en las condiciones que tengo de imaginarme lo que me preguntas. Parece que hay un problema con la señal de José Antonio. Hasta que se active nuevamente, Mocha, vamos contigo. Me hablabas hace unos minutos de la polarización política, ¿no? Con una derecha cada vez más intransigente, más dura. ¿Esto tú crees que es un intento de poner límites a esta transición hacia un mundo multipolar? Indudablemente que sí, Verónica. Sí, justamente me refería a que lo nuevo no termina de nacer y este mundo multipolar no es un hecho, es un proceso que se está dando y aún estamos en una gobernanza en caos. Se dice que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Y efectivamente, ese tránsito efectivamente tiene resistencias, particularmente de la hegemonía mundial, del hegemón mundial, que en ese caso particular lo encabeza los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que la gestión Trump va a generar un nivel de ofensiva y el colocar a Marco Rubio como la persona que se vinculará en la Secretaría de Relaciones con toda América Latina es un problema, y es un problema particularmente para Cuba y Venezuela, que tendrán que enfrentar, digamos, nuevas agresiones, nuevos bloqueos, nuevas sanciones, y eso se convierte en un problema y, por supuesto, en una zona de conflicto en la América Central. Por supuesto que las medidas que se plantean, tú me dices que trataremos un poco después el tema migratorio, pero así como el año pasado lo definí como de urnas y de armas, este año efectivamente va a ser definido como un año antimigratorio, antimigrantes y sus familias. No solamente en Europa, como lo vemos, digamos, alrededor de Siria, alrededor de Ucrania, en donde el número de migrantes es gigantesco. En el caso de alrededor de Siria, de 6 millones de personas, y de Ucrania, más de 12 millones de personas. Amén de que hace muchos años ya es el Mediterráneo, digamos, tumba de migrantes que vienen desde África para América. Será muy grave el anuncio de 11 millones de inmigrantes que pretenden ser excluidos de los Estados Unidos. Yo no creo que esas cifras de ninguna manera se cumplan, porque, digamos, hay ocupaciones que los propios estadounidenses no quieren hacer y, por supuesto, que los migrantes resistirán y existe un importante movimiento migratorio en el mundo, ¿no? Para el caso peruano, nosotros tenemos 1,5 millones de migrantes en Estados Unidos, por lo tanto, no es cualquier noticia la que se da. Y la lógica de Milei también, en acuerdo con Trump, recordemos que Milei a los primeros que visitan es a Donald Trump y a Netanyahu, ¿no? A Netanyahu. Sus aliados son Estados Unidos y Israel. En una lógica también racista, xenófoba, antirrusa, antichina, antivenezolana, anticubana, y eso se ve expresar también en Argentina, en donde, por supuesto, ¿no?, la recesión, el desempleo, la abierta xenofobia contra la población, digamos, extranjera en el país, es un tema grave, por eso que lo defino. Y será también un año antiderechos y antigénero. Efectivamente, estamos en una política misógina que se ve expresar fuertemente con tendencias no solamente conservadoras, sino autoritarias y reaccionarias también, en un escenario que es perjudicial para América Latina con el crecimiento. Si bien es cierto, el crecimiento conservador no tiene el peso en América Latina como lo tiene hoy día en Europa,
indudablemente este eje Madrid-Milei, es decir, Vox, Grupo de Madrid, la coordinadora, digamos, de los reaccionarios, ¿no? La CEPAC, así denominada, acaba de tener su sexto encuentro en Buenos Aires y, por supuesto, también estamos ante la muerte del discurso democrático, del lenguaje democrático, ¿no? Creo que hay un agotamiento no solamente de la crisis del sistema de representación y del modelo liberal, sino también estamos ante un colapso del lenguaje democrático en el tratamiento de las relaciones políticas, ¿no? Así es. Bueno, así es. José Antonio, yo quería retomar contigo el tema de Siria, ¿no? Estabas hablando de cómo los medios de comunicación convencionales estaban colocando pues a un terrorista como un defensor de la democracia hoy en día. ¿Cuál es la realidad con la caída del régimen de Bashar al-Assad y cómo impacta esto en el conflicto en Medio Oriente? Bueno, es una catástrofe no solo regional, sino que es una catástrofe internacional, porque, por un lado, crea las condiciones para guerras inmediatas. Israel ha aprovechado el colapso del ejército árabe sirio para destruir sus defensas aéreas y antimisiles que le impedían ocupar el espacio aéreo de Siria para golpear a la República Islámica de Irán, ¿no? Que a diferencia de la República Árabe Siria, que era un pequeño país que tenía 23 millones de habitantes antes de empezar la ofensiva terrorista contra este país, que se ha presentado como guerra civil, nunca fue una guerra civil, ahora tenía como 15 millones, porque efectivamente ha tenido millones y millones fuera, ¿no? Entonces estamos ante escenarios de más guerras. Israel ha demostrado que es un país fuerte, capaz de destruir completamente Gaza, fuerte, pero sin el más mínimo apego a la más mínima norma de derecho internacional. Norma actual o norma milenaria, porque hay que recordar que lo que se considera uno de los códigos de derecho más antiguos, el código de Hammurabi, hablaba ojo por ojo y diente por diente. Israel, para pagarse los 1.500 muertos que les hizo Hamas, llevan 200.000 civiles muertos, 200.000. Y esto entre la inacción eficaz de la humanidad. La Corte Penal Internacional ha puesto en búsqueda y captura a un señor, el primer ministro de este Estado de Israel, el señor Netanyahu, que es responsable de 200.000 asesinatos, y lo dice la revista The Lancet de Londres, que como se sabe es una capital muy cercana a las posiciones de Israel, y por cierto de los terroristas que acaban de tomar el poder. La primera visita internacional que ha recibido, yo le llamo el masacrador de Bataclan. ¿Por qué le llamo así, el señor Golani? Porque cuando este señor era uno de los jefes de la organización criminal Estado Islámico, esa organización reivindicó el asesinato como de 100 jóvenes o gente en general que estaba en una discoteca de París el año 2015 llamada Bataclan. Entonces, sorprende que incluso los medios franceses bendicen al que masacró y tiene la responsabilidad de masacrar a su población civil en su capital, que es París. Es algo inaudito. ¿Y quién ha tenido el primer gobierno que recibe a este masacrador genocida, por quien la justicia norteamericana pedía $10 millones hace una semana? $10 millones. Está por ahí los famosos cartelitos que suele sacar el Departamento de Justicia norteamericano. Pues imagínense, el gobierno británico bendice al masacrador de Bataclan, al exterminador de las comunidades sirias, a los cristianos, a los chiíes, a los drusos, a los kurdos, que hoy es presentado por la BBC, por ejemplo, de Londres, como un moderado, como tú decías bien, defensor de la democracia. No, este mundo no está nada bien, querida Verónica, y no
no parece que vaya a mejorar, salvo que se produzcan grandes cambios y un despertar de los pueblos, la conciencia de los pueblos. Esto es clave, ¿no? Así es, porque si dependemos de los políticos, vamos muertos. Dependemos simplemente de la sociedad civil, de nosotros mismos. Mocha, y vámonos a América Latina. Entra Donald Trump, él ha amenazado pues con una guerra comercial. ¿Qué va a pasar con los TLCs firmados con los países de América Latina? Pero por otro lado, vimos la última fotografía de APEC, justamente que se realizó en Lima, y solamente la fotografía decía mucho, ¿no? Biden en la segunda fila, al lado izquierdo, y Xi Jinping al centro como el actor principal. Y es que China es el principal socio comercial hoy por hoy de América Latina. Entonces, ¿qué tanto dependemos de los Estados Unidos en la región? Bueno, Estados Unidos ha perdido un peso económico y un peso comercial en toda América Latina y el Caribe, ¿no? Por supuesto que sí. No deja de ser la primera potencia militar con 800 bases militares en el mundo entero y en el caso peruano hay según versiones unos 8, otros 10 señalan las bases militares y se busca negociar nuevas bases militares en Argentina, en Ecuador, ¿no? Entonces, la relación será una relación de tensión y no volverán a ser los Estados Unidos el primer socio comercial. China se mantendrá como el gran socio comercial de América Latina y el Caribe y eso estará en crecimiento. El puerto de Chancay, si bien es cierto, tiene elementos controversiales, tendrá impacto regional y será un puerto, por supuesto, de salida de lo que es Bolivia, de lo que es Brasil, de lo que es Colombia, de lo que es Ecuador. Los Estados Unidos están ofreciendo ya un superpuerto también ahora para Chile como una forma de la confrontación porque pretenderán derrotar, digamos, al presidente Boric a fin de año, porque recordemos que en ese año tenemos las elecciones de todos nuestros vecinos acá al sur. Tenemos elecciones en Ecuador, ahora el 9 de febrero, tenemos las elecciones en Bolivia a mitad del año y tenemos las elecciones a fin de año en Chile. Eso efectivamente es todo el círculo de los socios de Sudamérica, ¿no? Sin embargo, hay que decir que si bien es cierto, se aprobó un TLC con Europa, que era lo que quería, digamos, un sector, digamos, del Mercosur, Milei se planteaba bien un TLC bilateral con Estados Unidos y tendrá una posición también de un año que se caracterizará contra la integración regional y Milei será esa cabeza de la lucha contra la integración regional. Hay elementos, sin embargo, positivos, para quedarnos con elementos también positivos, ¿no? Yo creo que dentro de los elementos positivos tenemos, primero que la ola democrática, la denominada segunda ola de América Latina se va a mantener. Si bien es cierto, no tiene el peso que tuvo la primera, se va a mantener y por supuesto que se esperan los triunfos en el Ecuador y en Bolivia. Ojalá que Bolivia pueda resolver las contradicciones, como bien dices tú, entre sus políticos. Pero efectivamente no solamente podemos pensar en la sociedad civil, porque también esa crisis de representación afecta a la sociedad civil. No es que no la ha afectado, también está desarticulada, desintegrada, en algunos países desmovilizadas. Pero en fin, volviendo al centro de la pregunta, por supuesto que esa ola se mantendrá digamos, un peso significativo, se avanzará a una internacional antifascista, porque efectivamente América Latina buscará rechazar, digamos, esas formas tan conservadoras que se han dado con el eje Bukele y Milei, que se convierten en paradigmas, ¿no? Yo creo que aquí tenemos, y tenemos, cuando decía, elementos importantes, es decir, mantenerse esa ola. Yo creo que han habido cosas nuevas también en América Latina que es importante resaltar porque Latindad, Guayca, diferentes núcleos que están, digamos, en ese espacio de comunicación, hemos asistido, digamos, a la CELAC social. La CELAC social se ha producido en Honduras, el avance de la presidenta Xiomara Castro es fundamental en términos de crecimiento personal y de articulación con la sociedad civil. Esto hizo que tuviéramos una segunda CELAC social muy importante. Y creo que ahora que en América se produjo la reunión del G20, presidida por Lula,
fue también fundamental porque hubo un G20 social que no tiene precedentes. América Latina no había tenido un G20 social, lo cual nos habla de rearticular la respuesta de la sociedad civil organizada, como bien tú dices, como un mecanismo de resistencia, ¿no? Esto resulta, digamos, un elemento a ser positivo. Se van a cumplir los 20 años de la derrota del ALCA en América Latina, que era el proyecto de articulación más bien de los Estados Unidos. Acá, digamos, el conflicto se va a dar en el sur con el caso de Milei, que quiere romper el Mercosur porque él dice que hay que deshacer lo que no funciona bien o lo que nos perjudica y que buscará pues un TLC en bilateral con Estados Unidos, lo cual afecta a los acuerdos de asunción que no permiten negociaciones individuales de los países, sino negociaciones en bloque, ¿no? Por supuesto, frente a lo que es la coordinadora conservadora, se mantendrá el foro de Sao Paulo, que sesionará en el mes de enero, el día 9. Yo creo que esa articulación de 130 organizaciones de los partidos políticos tendrá una respuesta al avance conservador y tengo confianza, digamos, en esos aspectos, ¿no? Muy bien. Bueno, sí, confiamos en la articulación cada vez más fuerte de las organizaciones, de la sociedad civil en nuestra región y en el mundo, ¿no? José Antonio, última pregunta, lamentablemente ya estamos al filo del cierre del programa. China y los BRICS han evidenciado que estamos encaminados hacia un mundo multipolar, ¿no? Ahora asume Donald Trump y ¿tú crees que ante esta evidencia, pues se siente a negociar con Vladimir Putin el cese de la guerra en Ucrania? O sea, ¿tú crees que la élite europea y la OTAN estén dispuestas a ello? Bueno, rápidamente diría que hay que reivindicar la política, ¿eh? La política es la que hizo de China, que era un país monstruosamente atrasado en 1949, la primera potencia económica, pero para el bien, sin colonias, a diferencia de los occidentales imperialistas, cuya riqueza depende de la política de saquear a los pueblos del mundo. Pero no podemos impugnar la política, sino impugnar a las clases sociales que hacen la política en función de sus intereses. China es un ejemplo de una política dirigida por el pueblo trabajador. Y eso es importante, ¿no? Porque para América Latina, pero para el mundo entero, es muy importante. Bueno, la cuestión de Rusia y su guerra, la guerra de la OTAN, es clave, porque ahí se vincula el cambio de la correlación de fuerzas. La OTAN, los norteamericanos y sus aliados no quieren reconocer que Rusia es la fuerza armada más potente del mundo. Entonces pretenden prolongar la guerra, alargar la arruga, decimos en Venezuela. De hecho, fíjate, los conflictos están conectados y Blinken, que ya está de salida, el ministro de Exteriores de los Estados Unidos, está pactando con su subordinado, su aliado, el terrorista que está en el poder en Damasco, o destruyendo el poder de Damasco, mejor dicho, el traslado de los arsenales del ejército árabe sirio a Ucrania. ¿Por qué? Porque el plan de los norteamericanos es prolongar la guerra indefinidamente. ¿Qué va a hacer Trump? Trump, Biden y los políticos, estos sí, los políticos en los Estados Unidos son marionetas del verdadero poder dominante que a veces está enfrentado entre sí. Son como directores generales cuando el gran capital es quien tiene realmente el poder. Lo digo porque además, y con esto termino, Trump prometió en su anterior mandato que iba a sacar a las tropas norteamericanas de Siria, que estaban extrayendo, como lo siguen haciendo a fecha de hoy, sin pagarle al pueblo de Siria sus recursos petroleros. Entonces se quedó con los crespos puestos y se evidenció que lo que diga Trump no vale, sino vale lo que haga. Y hace lo que le dejan hacer. De manera que el Pentágono, BlackRock, que tiene muchos intereses en Ucrania, el complejo militar industrial, quiere prolongar indefinidamente la guerra, convertirla en una guerra nuclear, tratar de destruir a Rusia y con eso frenar
el mundo multipolar, ¿no? Que no va a ser un mundo perfecto, pero no es el horror que vivimos todos los días de pisoteo del derecho internacional y de amenaza a la vida y de regreso a una época terrorista y salvaje de las relaciones internacionales como la que marca la hegemonía norteamericana, ¿no? Entonces, en el campo de batalla, lamentablemente no en el campo del derecho ni de la moral, en el que se va a dilucidar el conflicto clave que es el de Ucrania, ¿no? Entonces veremos lo que pasa, pero yo creo que ahí está el cambio de la correlación de fuerzas y la apertura de un mundo multipolar que todavía su nacimiento es muy complejo, ¿no? Sí, muy complejo y probablemente largo aún, pero yo retomo con las palabras de Mocha en que las esperanzas están justamente en la ciudadanía, ¿no? En la ciudadanía organizada. Así que un 2025 mejor depende de cada uno de nosotros, finalmente. Muchísimas gracias, José Antonio y Mocha, por participar aquí en Nuestra América en Disputa. A ti, Verónica, muchas gracias. Un gusto estar con José Antonio. Y gracias, señor embajador. Ha sido un gran placer. Tenemos que desear, no podemos decir felicidades, pero tenemos que decir fuerza, adelante, recuperemos, digamos, los espacios democráticos. Muchas gracias. Demos una salida democrática a la crisis. Muy bien. Usted, José Antonio, sus últimas palabras. No, que muchas gracias, que feliz año, que es lo que toca decir de corazón en estas fechas, y le deseamos lo mejor al hermoso Perú. Muy Gracias. Bien. Gracias. Igual para allá, para España. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy y por este 2024. Este es el último programa del año. Desde aquí, desde el programa, les deseamos unas fiestas en paz, en armonía, en familia, y que este 2025 sea mucho mejor para cada uno de ustedes. Hasta pronto.